Lucio Anneo Séneca, más conocido simplemente como Séneca, es reconocido como uno de los principales precursores de la filosofía estoica. El estoicismo es una corriente de pensamiento que se formó inicialmente en Atenas, Grecia, en el siglo III a.C. por un individuo llamado Zenón de Sitio. A pesar de los años de fluctuantes circunstancias históricas y culturales que el estoicismo ha enfrentado desde entonces, conserva un nivel de popularidad único hasta el día de hoy, lo que testifica su potencia y valor potencial. Para proporcionar un breve y básico contexto, después de su fundación en la antigua Grecia, el estoicismo fue posteriormente moldeado y popularizado en la antigua Roma y se asocia comúnmente con figuras de esta época como Marco Aurelio, Epicteto y por supuesto, Séneca. Los principios clave de la filosofía generalmente incluyen vivir de acuerdo con la naturaleza, entregarse a la sabiduría, la virtud y el deber, evitar actuar bajo emociones intensas, abrazar el destino propio y centrarse más en la experiencia interna de la vida en contraposición a lo externo. En cuanto a Séneca, en particular, nació alrededor del año 4 a.C. en España, pero vivió la mayor parte de su vida en Roma hasta que falleció allí en el año 65 después de Cristo. A lo largo de su vida, fue estadista, orador, escritor trágico, filósofo, así como una variedad de otras cosas. Séneca vivió una vida de extremos bastante marcados como resultado de su relación particular con varios aspectos de la política de Roma en ese momento. En muchos sentidos, se puede observar que luchó por seguir lo que se consideraría su propio consejo estoico, lo que quizás vale la pena destacar. Sin embargo, se podría argumentar que esto no resta valor a muchas de las ideas que compartió, sino que más bien atestigua la dificultad de aplicarlas en la práctica. Como se mencionó anteriormente, uno de los principales principios estoicos es que carecemos en gran medida de control sobre los resultados y sucesos de nuestro mundo externo, y en última instancia solo podemos elegir, si acaso, cómo elegimos percibir su desenvolvimiento. Lo que quiere decir, de manera directa, de qué forma enmarcamos nuestra experiencia del destino de todo y las cualidades inmutables de nuestra condición. Una condición particular en la que somos arrojados y sometidos, y en la que Séneca centró gran parte de su discurso, es el tiempo. Más específicamente, cómo manejar nuestra experiencia resbaladiza y transitoria del mismo. Séneca observó que tendemos a ser frugales y prudentes en muchos aspectos de nuestra vida. Acumulamos nuestro dinero y posesiones y todo lo que podemos ver y tener en nuestras manos, y sin embargo, cuando se trata del tiempo, raramente lo protegemos o evaluamos cuidadosamente cuán bien lo ahorramos y gastamos. Sugirió que a menudo cedemos mucho de nuestro tiempo a cosas y personas a las que no consideraríamos dignas de darles nada si nos detuviéramos y pensáramos en lo que estábamos haciendo y por qué. Los hombres son ahorrativos en guardar su propiedad privada, pero en cuanto a malgastar el tiempo, son los más extravagantes con la única mercancía por la cual es respetable ser codicioso, escribió Séneca en su ensayo y carta titulada De la brevedad de la vida. El tiempo, en la mente de Séneca, debe ser visto como cualquier otra mercancía de la vida, y si acaso, como la más valiosa. En última instancia, todo lo que tenemos es nuestra mente y nuestro tiempo. Y nadie nunca sabe cuánto tiempo se tiene dentro de la mente. Y una vez que se va, no puedes trabajar, comprar ni luchar para recuperarlo. Esto es bastante obvio, e incluso cliché para expresar como sentimiento en este punto. Pero a pesar de su evidencia, Séneca observó entonces, y ciertamente aún puede observarse ahora, que la mayoría de nosotros seguimos siendo incapaces de vivir como si esto fuera cierto. Parece que seguimos tratando nuestro tiempo como si fuera más o menos infinito, y más o menos inferior a los otros objetos de nuestras posesiones. Séneca pensaba que a diferencia de la mayoría de las posesiones en la vida, no puedes ver, sostener o realmente conocer el tiempo, lo que lo hace increíblemente escurridizo y abstracto. Y debido a que el presente es tan breve e inmaterial, pensaba Séneca, es por eso que en su mayoría luchamos por percibirlo y valorarlo adecuadamente. Para Séneca, enfrentar el concepto del tiempo implica enfrentar primero completamente las condiciones de nuestra relación con su finitud, y aceptar nuestro destino como observadores o como una especie de pasajeros hacia él. Debemos entender que estamos deslizándonos en cada momento hacia el final de todos los momentos. En cualquier tiempo, momento u ocasión, todo podría terminar abruptamente. Y lo peor es que no podemos hacer nada al respecto. Esto, aunque sombrío, vale la pena considerarlo a menudo, porque es muy probable que si todos los que iban a perder su vida en los próximos años lo supieran,
estoy muy seguro que la mayoría de esas personas hubieran vivido de manera diferente. Por lo tanto, debemos vivir no como si fuéramos uno de los que vivirán hasta una edad avanzada, sino más bien como uno de los que tal vez no lo hagan. Porque solo en ese caso, la finitud de la vida puede empezar a revelarse. Y solo cuando la finitud de la vida se revela, podemos vivir de una manera que se asemeje a cómo debería vivirse una vida finita. Por supuesto, el desafío de esto no es cosa fácil. La diferencia entre imaginar que la vida podría terminar la próxima semana o en un par de años es muy diferente de saber que en realidad lo hará. Conocer y manejar este equilibrio entre el ahora y el después es quizás una de las mayores complicaciones humanas. Pero Séneca, al igual que muchos otros grandes filósofos y filosofías, creía que podemos y debemos trabajar para superar nuestra tendencia a buscar consuelo en el futuro, y en cambio, enfocar mejor nuestra perspectiva en el presente. No solo porque el futuro podría no llegar, sino también porque incluso si lo hace, cuando llegue, si no somos conscientes, probablemente solo será otro momento para pasar preparándonos y anhelando más momentos futuros. Esto hace que estemos atrapados en un ciclo constante de preparación. Es inevitable, escribió Séneca, que la vida no solo sea muy corta, sino muy miserable para aquellos que adquieren con gran esfuerzo lo que deben conservar con un esfuerzo aún mayor. Séneca continúa: logran lo que desean laboriosamente, poseen lo que han logrado ansiosamente, y mientras tanto, no tienen en cuenta el tiempo que nunca volverá. Nuevas preocupaciones reemplazan a las antiguas, la esperanza genera más esperanza y la ambición más ambición. No buscan un fin para su miseria, sino que simplemente cambian la razón de esta. Para Séneca, esperar vivir para uno mismo en el futuro es esperar hasta que sea verdaderamente demasiado tarde. Más bien, aprovechar al máximo el tiempo, es aprovechar al máximo el momento presente. Aprovecha la tarea actual, y no dependerás tanto de la tarea de mañana, escribió Séneca. Este creía que uno debía pasar su tiempo cumpliendo con sus deberes y responsabilidades, disfrutando de cualquier riqueza o fortuna que pueda obtener, pero no trabajando con el propósito de obtener estatus social o éxito material más allá de las necesidades mínimas. Porque más allá de casi todo lo demás, argumentó, tampoco debes asignar todo tu tiempo al ocio. Más específicamente, debemos dedicar nuestro preciado tiempo a un tipo particular de ocio bien enfocado en el que uno encuentra tranquilidad, introspección y quietud en sí mismo. Porque estar ocupado haciendo nada no es una productividad valiosa, y pasar el tiempo libre haciendo cosas que no tienen un valor personal real no es un ocio bien utilizado. Ambos son simplemente formas astutas de desperdiciar el tiempo. La persona realmente ociosa, escribió Séneca, es aquella que también es consciente de su propio ocio. El uso más valioso del ocio, en su opinión, es la filosofía. El tiempo dedicado a reflexiones intelectuales en las que uno reconoce, siente y observa profundamente la vida que se está filtrando a través de cada momento. Parece que en esto, el uso más valioso del tiempo es en cierto sentido gastarlo en uno mismo. Al considerar, o al menos reflexionar sobre el tiempo y cómo usarlo mejor, uno lo está utilizando paradójicamente de manera adecuada. Séneca describió el valor de este tipo de reflexión como el de asegurar la fluidez del tiempo en el fondo de un vaso para contenerlo adecuadamente, poder verlo y poseerlo. El estudio de la vida y el tiempo nos ayuda, en su opinión, a ampliar o profundizar la experiencia de la misma vida y el tiempo que estamos estudiando, permitiéndonos llenarnos con las sabidurías, maravillas y puntos de conexión con las mentes de personas que se han ido hace mucho tiempo o están lejos y que necesitamos, como nuestros amigos más cercanos, pero que de lo contrario, nunca podríamos conocer o encontrar. Cuando se refiere al estudio de cuestiones intelectuales, Séneca escribió: realmente deberías elevarte por encima del nivel del suelo y dirigir la mirada de tu mente al estudio de la filosofía. En este modo de vida, te espera mucho que vale la pena estudiar, cosas como el amor y la práctica de las virtudes, el olvido de las pasiones, el conocimiento de cómo vivir y morir, y un profundo reposo. Séneca creía que la sabiduría es atemporal y por lo tanto, la principal cosa que vale la pena buscar e invertir. Y considerando que sus palabras tienen unos 2000 años y aún se consideran con valor, su argumento aquí parece tener cierta validez. En verdad, es justo argumentar que no importa quién seas y qué filosofía compartas o sigas, nadie realmente sabe cómo lidiar completamente con el concepto del tiempo. Y quizás, el uso más adecuado del tiempo de uno, es destinarlo a estudios filosóficos y contemplaciones.
Tal vez, saber, o decirle a alguien cómo debería o debe pasar el tiempo es un tanto presuntuoso. Y saber por qué cualquiera debería hacer algo en lugar de nada, o nada en lugar de algo, no es evidente por sí mismo. Quizás, como la mayoría de las cosas, se reduce al nivel individual, lo que uno considera valioso e importante para sí mismo, podría no ser valioso ni importante para alguien más. El tiempo desperdiciado, o bien aprovechado, es prácticamente lo mismo cuando se observa desde una distancia o visión espacial, fuera del concepto mismo. Y solo aquellos que se mantengan en esta visión durante suficiente tiempo, pueden examinar, considerar y determinar la mejor manera en que desean equilibrar, reclamar y utilizar su propio tiempo. Y todo lo que cualquiera puede hacer es intentar lo mejor posible. Hay un valor claro en el ahora, y por lo tanto, hay un valor claro en los ahora que están por venir. Debemos considerar un valor indiscutible al tratar el ahora, es decir, el momento presente en el que estamos. El acto de equilibrar el ahora y el después es quizás casi una hazaña imposible. Pero tal vez, este sea el examen del tiempo que debemos pasar para solucionar este problema. Y quizás, solo sea en la consideración de tal problema que podemos sentir la maravilla que es la mezcla de la conciencia humana. Un sentido de confusión envuelto en intriga, curiosidad y el deseo de resolverlo. Lo cual, en una moda de círculo completo adecuada, es lo que Séneca creía que era el mejor uso del tiempo. En última instancia, Séneca y sus contemporáneos estoicos sirven como un puente hacia este reino de pensamiento y sabiduría, para ayudar a iluminar la forma del tiempo para que podamos verlo mejor como vemos cualquier otro objeto, mercancía o característica de la existencia. Para crear la fortaleza interna, para luchar contra la indiferencia externa del universo, y para desarrollar la tranquilidad interna, de modo que podamos mantener la paz y la serenidad, incluso cuando perdamos.